Buenas, ¿cómo estamos? En esta oportunidad nos reunimos para analizar las preguntas del modelo de global que se llevaron ahora en julio. En la pregunta número 1 me decía que los lisosomas son vesículas que forman parte del sistema de endomembranas y cuál de las siguientes características es propia de estas organelas. Y bueno, me daba 4 opciones como hemos venido trabajando desde principio de año. Vamos a analizar a cada una de ellas para ver cuál es correcta y cuál no y su fundamentación. La primera opción, que es la correcta, me dice que presentan bombas en su membrana que transportan protones al interior de la vesícula con gasto de energía. Si ustedes se fijan en la página 33 del cuadernillo de células, esto está literal. Existen bombas que bombean, valga la redundancia, estos protones hacia el interior de la organela para crear un medio ácido. ¿Por qué? Porque las enzimas hidrolíticas que se encargan de la digestión intracelular dentro de estas organelas necesitan de este pH ácido para que puedan accionar. Y como obviamente no lo hacen a favor de su gradiente de concentración, necesitan un gasto de energía externo para llevar a cabo este proceso, o sea, este transporte. En la opción B me decía que presentan granas que contienen enzimas resultantes de la invaginación de la membrana lisosomal interna. Primero, las enzimas no están ni en las granas ni en ninguna membrana. Sí, las enzimas lisosomales, o sea, las enzimas hidrolíticas de los lisosomas, están en el interior de la organela, no están adheridas a la membrana. Y esta palabra grana hace alusión a la invaginación de la membrana interna en el cloroplasto y no en el lisosoma, que es en donde se encuentra esta membrana tilacoidea replegada y sí tiene adherida la clorofila, el pigmento que necesito para la fotosíntesis. Nada tiene que ver con estos lisosomas. La opción C me dice, presentan en su membrana pseudopeptidoglucanos que la protegen de la acción digestiva de las enzimas que contienen. Primero que estos pseudopeptidoglucanos lo vimos como componentes de la pared de arquebacterias, ¿sí? O del dominio Archaea. Nada que ver con los lisosomas. Pero además de eso, es verdad que necesita el lisosoma protegerse de esa acción de las enzimas digestivas, pero lo hace a través de oligosacáridos ricos en polilactosaminas que contienen ácido siálico, ¿sí? Que están incluidos en las glucoproteínas de la membrana, no a través de los pseudopeptidoglucanos. Y la última opción, que también es incorrecta, me dice contienen enzimas hidrolíticas que atraviesan la membrana del lisosoma hacia el citosol para digerir a las bacterias fagocitadas por las células. Miren, relean este pedacito del cuadernillo de célula en la página 35 porque nos puede hacer confundir. Dice, las enzimas hidrolíticas digieren rápidamente a las bacterias y las moléculas pequeñas que se forman como producto de esta digestión atraviesan la membrana hacia el citosol, donde pueden ser utilizadas. O sea, ¿qué es lo que atraviesa la membrana? El producto de la digestión de la bacteria, no la enzima hidrolítica para poder digerir a la bacteria. Si la enzima hidrolítica atravesara la membrana del lisosoma y se encuentra en el citosol, automáticamente se produciría la muerte celular por apoptosis. Yo lo puedo simular pinchando con una microaguja a un lisosoma, liberando todas esas enzimas al citosol y automáticamente la célula entraría en muerte celular. Bien, vamos a la segunda pregunta. Y en la segunda pregunta, que tiene una mezcla de contenidos que vimos en célula y en ácidos nucleicos, me dice, los ribosomas son partículas que consisten en una aglomeración de varias moléculas de ARN ribosomal asociadas con un grupo de diversas proteínas, que ya vimos que se llamaban ribonucleoproteínas. Si bien son estructuras que se encuentran en células procariotas y eucariotas, presentan algunas diferencias y al fin y al cabo me dice cuál de las siguientes características estructurales o funcionales están presentes en las células eucariotas. Y tenemos las 4 opciones en base a esta pregunta. Analizamos cada una de ellas. La opción A me dice, los ribosomas que se adhieren al retículo endoplasmático contienen un receptor de la partícula de reconocimiento de la señal, o sea, un SRP, que los une a la secuencia señal presente en el retículo endoplasmático. Fíjense lo que me está diciendo. Los ribosomas contienen un receptor de SRP que los une al retículo endoplasmático. Si nos vamos a la página 39 del cuadernillo de ácidos nucleicos, vamos a encontrar que estas partículas SRP-ARN son componentes
de las partículas de reconocimiento de la señal que conducen al ribosoma, que ya tiene el péptido en formación, hacia la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, no es que el ribosoma tiene un receptor de SRP, es que el SRP es un tipo de partícula de ARN que en realidad está como componente para que el ribosoma que tiene adherido al péptido sea unido al retículo endoplasmático rugoso y continúe obviamente la secreción de esa proteína como proteína de exportación. En la opción B me dice, los ribosomas libres del citosol participan en la fabricación de proteínas que serán dirigidas a los peroxisomas. Esto es correcto. Y si bien en el cuadernillo de célula no está como tan específico esto, me dice que si la proteína se usa en el citosol, su síntesis se lleva a cabo en el ribosoma libre. Sí, en el cuadernillo de ácidos nucleicos, en la página 45, me hace una aclaración de que este ribosoma libre sintetiza determinadas proteínas que después por una molécula señal puede ser incorporada a distintos tipos de organelas, entre los cuales me nombra justamente a este peroxisoma. La opción C de esta pregunta me dice, la subunidad menor de los ribosomas posee función catalítica que permite conformar el enlace peptídico entre los aminoácidos de la proteína en formación. En la página 43 del cuadernillo de ácidos nucleicos pueden encontrar la fundamentación de esto. No es la subunidad menor, sino la subunidad mayor, la cual tiene contenida esta peptidiltransferasa, que justamente lo que hace es catalizar la formación del enlace peptídico. Por eso decimos que también el ARN se comporta como ribosima, o sea, con una función de enzima. No es la subunidad menor, sino la subunidad mayor. Y por último, la última opción me dice que los ribosomas están conformados por una subunidad menor de 30S y una subunidad mayor de 50S. Si no leí detenidamente la pregunta y me perdí en la primera parte, por ahí me equivoco y digo, sí, es correcta, está clara, porque es la conformación de un ribosoma procariota. Pero si recordamos la pregunta, me decía cuál era una característica estructural o funcional de los ribosomas de eucariotas. Y si bien los eucariotas tienen ribosomas 80S, recuerden que este 80S estaba dividido entre una subunidad mayor, 60S, y otra menor, 40S. Bien, vamos a la pregunta número 3 y esta se remite a temas que vimos en la unidad de permeabilidad celular. Me dice, un organismo unicelular presenta en su membrana canales que permiten el pasaje de sodio en forma pasiva y permanente, y también tiene un sistema de transporte activo que bombea sodio al exterior de la célula. O sea que ya me está aclarando esto, aunque no recuerden que la concentración de sodio siempre era mayor afuera. Me está diciendo que si hay un transporte activo que bombea sodio hacia el exterior es porque obviamente hay más afuera que adentro. Me dice, suponga que estas células se cultivan en un medio acuoso que contiene una sustancia que me inhibe el funcionamiento de este último sistema de transporte, o sea, el transporte activo que me están nombrando. Y me pregunta cómo cambia la concentración intracelular de sodio con respecto a la del medio a medida que va actuando el inhibidor. Bien, y me da distintos tipos de opciones en las cuales me dice la concentración de sodio no se modifica, aumenta, disminuye, o que no puedo deducir qué va a ocurrir. Bien, hagamos una representación gráfica de esta célula. Hagamos de cuenta que estos puntitos verdes son los cationes sodio, que están más abundantes en el exterior y menos abundantes en el interior. Eso quiere decir que el transportador pasivo de sodio me va a meter sodio al interior de la célula, y el transportador activo que me nombró sacaba hacia el exterior el sodio, como me decía la consigna, y obviamente gastando una fuente de energía que podría haber sido ATP. Entonces, en un primer momento, la célula va a mantener la concentración de sodio intracelular constante, que es lo que hace cualquier tipo de organismo o cualquier célula, mantener su medio interno constante. ¿Y cómo lo hace? A través del funcionamiento de distintos tipos de transportadores como estos dos que me está nombrando. Sin embargo, me dice que en un medio en el cual yo incluí esta célula hay un inhibidor de este transportador activo. Entonces, ¿qué va a pasar si inhibo a este transportador activo de sodio? Si se inhibe este transportador, obviamente el único que va a estar ejerciendo su función es el transportador pasivo de sodio. ¿Y qué va a hacer? Va a meter sodio hacia la célula. ¿Por qué? Porque hay más afuera
y menos adentro. Eso quiere decir que conforme va aumentando la función del inhibidor del transportador activo, va a ir aumentando la concentración intracelular de sodio. O sea que si volvemos a las opciones, la única que me decía lo correcto era la opción B, que me decía que la concentración de sodio iba a aumentar en la célula. Vamos a la pregunta número 4. Y acá nos remitimos a una pregunta que me habla de contenidos que desarrollamos en el cuadernillo de metabolismo. Me dice, la fotosíntesis oxigénica se realiza en dos etapas principales. ¿Cuál de los siguientes eventos se produce en la etapa lumínica de la fotosíntesis? Bien, tenemos una serie de opciones que tenemos que analizar en base a esta pregunta. Si bien me nombra las dos etapas, me dice qué es lo que sucede o cuál es la característica de la etapa lumínica. Bien, en la primera opción me dice, la energía de la luz se convierte en energía química que se almacena en los enlaces de gliceraldehído fosfato. Yo acá les cité un cuadrito que está en la página 36 de este cuadernillo de metabolismo, en donde me habla del resumen de las reacciones que ocurren en la etapa lumínica y me dice, la energía de la luz se convierte en energía química que se almacena en los enlaces de ATP y NAD-fosfato reducido. ¿Es lo mismo esto? No, chicos, el gliceraldehído fosfato es un compuesto que se sintetiza a través del ciclo de Kelvin y esto es lo que ocurría en la segunda etapa, o sea, en la etapa enzimática. No puedo decir que la energía de la luz se almacena ahí, en la etapa lumínica. No, en la etapa lumínica absorbo la energía del sol y meto esa energía en forma química, eso es verdad, la convierto en energía química, pero la deja almacenada en el ATP y en la coenzima NAD-fosfato reducida, que después en una segunda etapa se va a utilizar para incluirse en los compuestos orgánicos. La B me dice, la molécula reactiva de clorofila B oxidada del fotosistema 1 se reduce al aceptar un electrón proveniente directamente de la molécula de agua. A ver, ¿es verdad que la molécula reactiva de clorofila que hay en el fotosistema 2 se va a reducir al aceptar un electrón que proviene de la molécula de agua? De esa forma se restituye el equilibrio del sistema. Sin embargo, en la página 45 de este cuadernillo está muy en claro que en el fotosistema 1 la molécula reactiva está formada por un tipo de clorofila A y no por clorofila B. O sea que si hubiera ignorado esta B, en realidad la opción estaba correcta, pero no es lo que forma parte del fotosistema 1. Obviamente existe clorofila B, pero no trabajamos ni siquiera con esta clorofila ni analizamos cuál es su nivel de absorción de la luz, nada más trabajamos con clorofila A, pero sí tiene que quedar en claro que tanto el fotosistema 1 como el fotosistema 2 están formados por este tipo de pigmento que es la clorofila A y no la B. En la siguiente opción, en la C, me dice, se sintetiza ATP a partir de ADP y fosfato en la membrana interna del cloroplasto por un proceso de fosforilación oxidativa. Ojo con esto, ahí también podíamos caer en la trampa. Sí es verdad que se sintetiza ATP, sí es verdad que se hace a través de ADP y fosfato, sí es verdad que se hace justamente en la membrana del cloroplasto, no es la membrana interna sino la membrana tilacoidea, pero es una imaginación de la membrana interna, pero este proceso no se llama fosforilación oxidativa, este proceso se llama así en la mitocondria y para distinguirlo en el cloroplasto se denomina fotofosforilación, porque justamente es lo que me distingue un proceso que generó energía como ATP a través de un proceso de degradación de una sustancia química y la fotofosforilación es un proceso de obtención de energía química que se almacena en el ATP, por ejemplo, además de la coenzima NAD-fosfato reducida, pero a través de los fotones, o sea, a través de la energía lumínica. Es la única forma en la cual yo distingo un transporte electrónico del otro y el proceso de formación de ATP. Así que ojo con esto porque no es lo mismo llamarlo de una manera o de otra. Y en la opción D me dice, se utiliza la energía liberada en la cadena de transporte de electrones para bombear protones desde la estroma al lumen del tilacoide. Esto es correcto, es verdad que se extraen protones de la estroma que son liberados en el espacio intertilacoideo o lumen y genera un gradiente de protones que se llama fuerza proton motriz. Esto está citado tal cual en la página 45. Además, si revisan el dibujito que tienen en la página 47, se ve claramente cómo el bombeo de protones se hace desde la estroma hacia el lumen o espacio intertilacoideo y obviamente desde ahí después la ATPasa saca los protones en dirección inversa, ¿sí? O sea que la opción que tenían que marcar acá era la D.
Pregunta 5. Esta pregunta se alusiona a la unidad de ácidos nucleicos y me dice, en el proceso de traducción en células procariotas, ¿cuál de los siguientes eventos se produce en la etapa de elongación? O sea, no me está preguntando sobre todo el proceso, sino me está preguntando sobre la elongación, que es el paso intermedio. Iniciación, elongación y terminación. Tenemos una serie de opciones que tenemos que analizar en base a esta pregunta que me está haciendo de la etapa de elongación. Y en la primera opción dice, las proteínas chaperonas se unen al ARN mensajero para alterar la actividad de la enzima peptidiltransferasa. Bien, primero en la página 47 de este cuadernillo está citado qué son las chaperonas. Las chaperonas no tienen que ver con esta enzima peptidiltransferasa, sino que las chaperonas son proteínas que habíamos visto que estaban dentro del citosol de la célula y que ayudan al plegamiento de esta proteína. O sea, después de que terminé el proceso, después del proceso de terminación, esta cadena, ¿sí?, de aminoácidos, o sea, una cadena polipeptídica en su estructura proteica primaria, va a empezar a sufrir plegamientos y se van a acoplar las chaperonas moleculares y también las chaperoninas, que después de estabilizar las chaperoninas facilitan el plegamiento. Pero nada tiene que ver con la función, obviamente, de esta enzima de la peptidiltransferasa. Pero además de esto, los factores de liberación en la terminación, que no es la etapa de elongación, sino de terminación, van a alterar la actividad de la peptidiltransferasa, que hace que el polipéptido se separe del ARN de transferencia. O sea que, fíjense que lo único que altera la función de la enzima de la peptidiltransferasa son los factores de liberación. Ocurre en la terminación y no en la elongación. Y además de esto, las chaperonas no tienen nada que ver con esta función. O sea que está doblemente mal o incorrecta esta opción. La opción B me dice, la enzima peptidiltransferasa cataliza la hidrólisis del enlace peptídico entre el aminoácido y el ARN de transferencia. Esto es incorrecto, ¿por qué? Porque la peptidiltransferasa, que ya habíamos visto, que está en la subunidad mayor del ribosoma, cataliza la formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos. Acá me está hablando de la función del enlace peptídico entre el aminoácido y el ARN de transferencia. Esto lo llevaba a cabo un grupo de enzimas, pero estas enzimas no se llaman así, se llaman aminoacil ARNT sintetasas y no peptidiltransferasa. Esto lo pueden encontrar en la página 41 del cuadernillo y sepan diferenciar bien estos dos tipos de enzimas, la peptidiltransferasa y la aminoacil ARNT sintetasa, porque tienen dos funciones completamente distintas. La opción C me decía, un complejo aminoacil ARN transferencial ocupa el sitio A, o sea, el sitio aminoacílico del ribosoma. Esto es correcto. Yo les pegué el dibujito en el cual, en la elongación, en la página 44 del cuadernillo lo pueden ver, cómo se une, ¿sí?, este aminoacil ARNT e ingresa por el sitio A del ribosoma. Además, en el texto pueden encontrar lo mismo, que el sitio A del ribosoma va a ser ocupado transitoriamente por sucesivos aminoacil ARNT. Fíjense que la cadena de ARN mensajero se va desplazando y ya se unió el sitio P y ya se ocupó el sitio P cuando se arma el complejo de iniciación, pero en la elongación siempre los nuevos complejos de aminoácidos con ARN de transferencia ingresan por el sitio A. Y la opción D me dice el complejo ARNT-FMET, que es formilmetionina, ocupa el sitio A, aminoacílico del ribosoma. La verdad es que si yo leo esto solo y descolgado, es real. El complejo ARNT con la formilmetionina, porque estamos hablando de bacterias, ocupa, o sea, ingresa al ribosoma. Pero, a ver, primero no es el sitio A, porque esto sería de elongaciones, como que me hace una mezcla. Sería el sitio P, porque es el primero que se une. Pero además de eso, esto ocurre en la iniciación. Esta imagen es de la iniciación, ¿sí? Fíjense cómo la FMET se mete a través del sitio P y es lo que lleva a que la subunidad mayor y la subunidad menor del ribosoma se ensamblen, ¿sí? Esto no ocurre en la elongación, ocurre en el inicio del factor, o sea, la formación del factor de iniciación. Entonces, también es incorrecta esta opción porque no considera la etapa de elongación y bueno, si yo modifico esta A por una P, podría ser de la etapa de iniciación y no de la de elongación.
Bien, vamos a la pregunta C y acá tenemos un problemita de genética. Este problema de genética yo les he marcado acá los datos más importantes. Me está hablando del color, del pelaje de los conejos, que está determinado por una interacción de dos alelos, pero a la vez hay 4 alelos diferentes. Esto lo hemos estudiado y sabemos que es un fenómeno de alelos múltiples. Y en orden, que esto también lo tenemos en el cuadernillo, sabemos que el orden de dominancia de este fenómeno de alelos múltiples es el conejo agutí o salvaje, chinchilla, himalaya y albino. Además de esto me está nombrando un segundo gen, que me habla del largo, o sea, la longitud del pelaje. ¿Sí? Me dice que el corto domina sobre el largo. No me hace referencia de más nada, o sea que puedo tomar que es herencia mendeliana simple y la otra un fenómeno de alelos múltiples. Bien, ahora me dice que tengo que hacer una cruza entre una coneja con pelaje de color agutí, o sea, salvaje, y heterocigota para la presencia de otro alelo, porque yo, bueno, es agutí, ¿y qué pasa con el otro? Porque puede ser de cualquiera de los otros 4, me dice encima que es chinchilla, y después un conejo de pelaje chinchilla, pero también es heterocigota y me dice que tiene el otro alelo que es el himalaya. Los dos individuos, además de esto, son heterocigotas para la longitud del pelo. Como siempre les digo, lo más importante es tener en cuenta todos los datos del problema. Y después me fijo la pregunta que me habla de proporciones fenotípicas de la descendencia. Bien, acá tenemos las opciones. No nos sirven de nada hasta que no planteemos el problema. ¿Cuáles son los datos? Entonces, 2 datos. Color del pelaje por alelos múltiples en su orden, longitud del pelaje teniendo en cuenta que corto es dominante sobre el largo. Bueno, acá es medio feo porque encima todos quedan expresados con C, pero bueno, se los expresé con la letra en realidad, que se expresa la coloración del conejo de acuerdo a Curtis, y en realidad si yo analizo corto y largo y digo corto es dominante, tengo que usar la C. Podrían haber usado otra letra, no importa, porque me pregunta fenotipo y no genotipo las opciones. Yo usé la misma nomenclatura de Curtis. Entonces, si la coneja es agutí pero heterocigota para chinchilla, tiene un alelo que dice salvaje, el otro que dice chinchilla. Y después heterocigota para la longitud del pelo, del pelaje, también C mayúscula, C minúscula. Y el conejo me dice que es chinchilla, pero heterocigota con himalaya. Bueno, representamos como C, CH chinchilla, C, H solita, himalaya, y también heterocigota para la longitud del pelo. Una vez que yo tengo todo esto, ¿qué tengo que hacer? La cruza. ¿Sí? Acá se los pinté de distinto color para que lo puedan observar. ¿Sí? Con verde está expresada la coloración del pelaje y con rojo la longitud del pelaje. Ubicamos los alelos de cada uno, o sea, las gametas que podemos formar en cada uno de ellos, y como son distintas tenemos que hacer un tablero de Punnett de 16 cuadraditos. ¿Qué es lo que quedó pintado acá? Y los fenotipos distintos, porque en realidad la pregunta me habla de fenotipos, sino de genotipos. Entonces no tiene sentido que yo asiente todo el genotipo de esta cruza. Sí que me tengo que fijar que si hay una C mayúscula en este, que pasa en estos 4 conejos de acá y 4 de acá, o sea, la mitad de la descendencia, estamos hablando de un pelaje agutí o salvaje. Y por otro lado, me tengo que fijar en el segundo par, ¿sí? En el segundo gen, que si tengo una C mayúscula es corto, y si no tengo ninguna es pelaje largo. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que todos los naranjitas que tenemos acá son conejos de pelaje agutí, pero corto. En cambio estos son agutí, pero largo. Y después, si se fijan en todos los demás, tenemos una combinación entre 2 chinchillas o chinchilla e himalaya. Como en el orden de la dominancia de estos alelos múltiples, chinchilla domina sobre himalaya, quiere decir que todos estos, como tienen por lo menos un alelo chinchilla, son todos en el color del pelaje chinchilla. También me fijo en el otro par de C, si hay una minúscula o mayúscula, para saber si es largo o corto. O sea que otra vez tenemos todos los que se ven acá en violeta, que son chinchilla pero con pelaje corto, y estos que se ven acá en verde, chinchilla pero con pelaje largo. Esto es lo que dejé asentado en este resultado de la cruza. 6 sobre 16 de pelaje agutí corto, 2 de 16 pelaje agutí largo, 6 de 16 pelaje chinchilla y corto, y 2 de 16 pelaje chinchilla y largo. ¿Me lo podrían haber representado como 1/8 acá? Sí. O como, no sé, 3/8, sí, también. O sea, recuerden que esto es una expresión en fracción.
pero se los dejé así sobre 16 porque es como están puestas las opciones de las respuestas. Y de acuerdo a las opciones que nosotros obtuvimos, la única correcta puede ser la B, porque en la otra no coincide el porcentaje que me está hablando de cada uno de ellos, ¿sí? O sea, tengo que corroborar las respuestas con las opciones, obviamente, que me daba el problema. Pregunta número 7, y esto hace alusión a ecología, al cuadernillo de ecología. Es más, me cita una imagen muy representativa de estos dos percebes que han sido tan estudiados en las costas de Escocia, en los cuales tanto la especie de Tamalus como de Semibalanus se estudian en simultáneo porque tienen un nicho fundamental distinto, lo cual diferencia también su nicho real. Me describe el evento, ¿sí? Y me dice que las larvas de ambas especies se establecen en una amplia área, pero los adultos viven en áreas precisamente restringidas, tal como se muestra en esta imagen. Y teniendo en cuenta que los límites superiores del área de Semibalanus están determinados por factores físicos, tales como la desecación, ¿cuál es el motivo por el que los individuos adultos de Tamalus viven por encima de esta área? O sea, me está diciendo por qué Tamalus vive acá en este espacio. Esto me sirve para recordar, pero recuerden que es un caso que ustedes tienen que conocer. O sea, tienen que conocer el nicho fundamental y el nicho real de cada una de estas especies. Esta es una imagen que está en Curtin y un ejemplo que tenemos que conocer. Entonces, analicemos cada una de estas opciones. La primera me dice, porque aunque el nicho fundamental de Semibalanus esté incluido en el nicho fundamental de Tamalus, Semibalanus, al ser una especie mejor competidora, obliga a Tamalus a ubicarse en una región en la que Semibalanus no puede sobrevivir. Esto claramente, y acá les completé la imagen como salía en el cuadernillo para que pudieran observarlo, tengo que fijarme esta parte. La línea roja me está representando a Tamalus y la línea negra a Semibalanus. Fíjense lo que me dice la opción. El nicho fundamental de Semibalanus, que es este, ¿sí?, está incluido en el de Tamalus. Es real, está incluido. ¿Y cuál es el tema? Y que obviamente fue mejor competidor. Semibalanus entonces desplazó de todo el lugar en donde él quiere estar y también podría estar Tamalus, lo desplazó y por eso en el nicho real yo no lo encuentro. Ese es el motivo por el cual el nicho real de Tamalus está restringido a esta zona. Si no existiera un nicho más grande de Tamalus y Semibalanus fuera, como me está mostrando este principio de exclusión competitiva, lo suficientemente apto para desplazarlo, entonces directamente en este lugar no encontraría a Tamalus. Lo encuentro porque su nicho real está restringido a la zona que Semibalanus no puede usurpar. Bien, ahora, la segunda opción me dice porque los límites de tolerancia de Semibalanus en ausencia de interacciones con otros organismos son mayores que los de Tamalus, ocupando una región de mayor tamaño que la que ocupa Tamalus. Esto es incorrecto. Fíjense en la página 39 donde me habla de este ejemplo y me dice que Tamalus puede sobrevivir a pesar de su inferioridad competitiva porque su nicho fundamental es más amplio y puede explotar un refugio al que Semibalanus no tiene acceso. ¿Esto qué quiere decir? Que los límites de tolerancia que se van a manifestar por el nicho fundamental, que es el que ocurre acá en ausencia de interacción con otros organismos, son mayores en Tamalus y no en Semibalanus, que es lo que me está diciendo la opción. Opción C me dice, porque el nicho real de Semibalanus se superpone con el nicho real de Tamalus, estableciéndose la predación del primero sobre el segundo y obligando a Tamalus a ubicarse en la región en donde Semibalanus no tiene acceso. Bueno, primero no hay superposición de nichos reales. Fíjense, vuelvo a citar la misma imagen, no tenemos superposición y además nunca hablamos de predación entre estos dos individuos. Sí es verdad que hay competencia por el lugar que ocupan y hay algunos que tienen condiciones distintas para adaptarse a la desecación, pero no hay predación entre ellos. Entonces está doblemente mal esta opción porque no hay superposición ni tampoco hay predación. Y la última, la opción D, me dice porque Tamalus crece más rápido que Semibalanus ubicándose en las zonas más protegidas. En el pie de página de este ejemplo, también en la página 39, me dice claramente que Semibalanus crece más rápido,
no que Tamalus crece más rápido. De hecho, por eso cuando está en el mismo área que Tamalus termina creciendo más rápido y lo termina desplazando, ¿sí? Es como que crece por encima de él. Justamente ese es el motivo por el cual los desplaza, porque crece más rápido. Bien, la pregunta número 8 que cita la unidad de evolución me dice: muchos biólogos evolutivos cuestionan la interpretación de que todo rasgo de un organismo constituye una adaptación resultante de la selección natural, y tenemos entre ellos varios investigadores como Gould y otros que propusieron considerar a los organismos globalmente y recurrir a explicaciones alternativas a la selección natural. ¿Sí? Me está hablando de la evolución post-darwiniana. ¿Qué es lo que pasó? Pero más allá de toda esta introducción, la pregunta es clara. ¿Qué es una exaptación? Bien, la primera opción me dice: es una característica secundariamente neutral que previamente fue modelada por la selección natural y que posteriormente aparece en los organismos como una no aptación. Bueno, primero, los caracteres neutrales o aquellos que van a ser perjudiciales es lo que se llama no aptación. O sea, las no aptaciones son las características neutrales o perjudiciales que se fijaron al azar. No han sido moldeadas por la selección natural. Si hubiesen sido moldeadas por la selección natural, entonces justamente por eso se convertirían, por ejemplo, en una exaptación. Pero si no están moldeadas, si están solamente fijadas al azar, entonces estoy hablando de una no aptación. Para cualquiera de los dos lados que yo analice esta opción está mal. Si es neutral y está al azar, es una no aptación. Si era neutral, pero después se convirtió o se adaptó por selección natural, bueno, entonces ahí estoy hablando de exaptación, pero no es lo que me dice la opción. La B me dice: es una característica que no posee un valor adaptativo y que persiste en la evolución por encontrarse en el cromosoma ligado a otra característica que aumenta la aptitud de los organismos. Bueno, primero esto es como medio controversial porque me está citando algo que justamente en esta teoría postevolutiva dice, bueno, no estaría bueno llamarlo preadaptación, pero es lo que uno llama preadaptación, o nos da el ejemplo de un ala y nos dice una protoala. O sea, no es que se construyó algo como una preadaptación de algo que va a llegar y uno es futurista y no sabe qué es lo que va a llegar, pero seguro que le va a dar un valor adaptativo. A ver, si una característica no posee valor adaptativo, entonces decimos que es una no adaptación. Ahora, si esa no adaptación o característica que apareció espontáneamente, que puede estar, como me dice acá, ligada en el cromosoma a otra característica que sí le da obviamente aptitud a los organismos, bien, si persiste por azar o porque no estorba en la evolución, sigue siendo una no adaptación. Ahora, si de alguna manera era una preadaptación y va a ser seleccionada por selección natural por su valor adaptativo, entonces podemos hablar de una exaptación. Por eso la bibliografía me dice que esta exaptación es cuando una característica ha sido cooptada. O sea, es como decir, miren, espontáneamente una mutación puede volverse una característica con valor adaptativo, pero no quiere decir que todas las mutaciones lo tengan. Bueno, perfecto, todas estas características o preadaptaciones no se van a convertir en una exaptación. Uno los analiza a la luz de la selección natural cuando realmente era una característica que ya existía y que después terminó siendo funcional y empezó a adquirir ese valor adaptativo. La opción C era la correcta porque literalmente me define lo que es una exaptación. Me dice: es una característica incorporada de forma selectiva a partir de otra previamente existente, ya sea que esta fuera neutral o modelada por la selección natural para cumplir una función diferente. Literal. Página 56 del cuadernillo, definición de exaptación. Y por último, la última opción me dice: es una característica perjudicial o neutral que se fija en los organismos de la población por azar o deriva genética, otra vez literal, pero en este caso la definición de no aptación y no de exaptación, también en la página 56 del cuadernillo. Pregunta número 9, y esto hace alusión a distintas unidades de biodiversidad, ¿sí? Particularmente acá me habla de una persona que va a una fiesta, que come un plato principal con mariscos, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, almejas, entre otras, y dice: al poco tiempo de haber ingerido la comida, los invitados empiezan a manifestar síntomas como mareo, vómito, diarrea, parestesia en la boca y extremidades y dificultad al respirar. La verdad es que con esto nada más
No tengo muchos datos, pero me están diciendo una intoxicación y ahí en el momento y a partir de mariscos. Dentro de las características que nosotros hemos estudiado, vamos a analizar todo esto a la luz de las opciones. Por ahí no se les puede haber ocurrido qué es lo que pasaba, pero todas las opciones hacen alusión justamente a estos dinoflagelados que causan marea roja. O sea que sin saberlo digo, bueno, por ahí descarto estas opciones de los dinoflagelados que producen marea roja y que la intoxicación viene por ahí. Podría haber venido por otra cosa, sí, seguro, pero ni siquiera está contemplado en las opciones. Entonces ni me preocupo por ver o inventarme distintos posibles agentes causales. La primera me dice: han ingerido una toxina producida por una bacteria dinoflagelada que causa la marea roja. Bueno, a ver, sin conocer nada del caso y analizando solo la opción, está bien que un dinoflagelado produce la marea roja, pero no es una bacteria, es un protista, ¿sí? Lo tenemos obviamente, este es el ejemplo de los dinoflagelados en el cuadernillo, el reino protista, en la página número 7. La que sí está bien es la que me habla de que el agente causal de estos síntomas realiza dinomitosis o mitosis cerrada. Los dinoflagelados, como está citado también en la página 7 de este cuadernillo, hacen dinomitosis y tienen un dinocarion, que esta dinomitosis es justamente una mitosis cerrada, ya que los cromosomas aparecen siempre anclados a la membrana nuclear y no se desintegra en el proceso de mitosis. La C me dice: la toxina afecta tanto a humanos como a peces y moluscos. Bueno, esto decir como que afecta a todos por igual no sería del todo correcto. Sí es verdad que la toxina ataca al sistema nervioso de los peces y puede causar la muerte, pero dice que hay moluscos que pueden ingerir dinoflagelados y concentrar la toxina, y al yo comerme esos dinoflagelados, cuando me nombra las consecuencias, por ejemplo, del ser humano, pueden ser peligrosas al consumirse por los vertebrados, pero no es que producen lo mismo. En el ser humano hacen una intoxicación paralítica, que me dice por ingestión de moluscos que están infectados, insuficiencia respiratoria, y no es la misma causa o el mismo fenómeno que ocurre en los peces. Y la última opción me dice: el causante de los síntomas es un flagelado pluricelular que pertenece a la clase alveolata. Es verdad que los dinoflagelados pertenecen a la clase alveolata, pero no son pluricelulares. De hecho, claramente en la página 7 del cuadernillo me dice que la mayoría de ellos son unicelulares y no pluricelulares. Y la última pregunta, que también hace referencia a biodiversidad, es otro casito clínico en la cual me nombra varios datos importantes a esta historia clínica. Me habla de pérdida de peso, de dolor en el hipocondrio, de una serología positiva, negativa. La verdad es que vuelvan a releer el caso, pero la intención es como medio perderme o que busque en realidad el agente causal, y la verdad es que sin ser médicos ni nada, claramente me dice que los resultados fueron positivos para entamoeba histolítica, tanto en la serología, o sea, en el ELISA, en inmunoglobulina G, en la PCR, o sea, en la reacción en cadena de la polimerasa del material drenado, o sea, punto. Después de todo esto que leí, dije, bueno, ¿y para qué lo leí? Para darme cuenta que la persona tiene disentería mebiana por entamoeba histolítica. Bien, entonces analicemos las opciones. Y dentro de estas opciones, la primera me dice: dichos organismos no tienen cubierta ni pared celular por fuera de su membrana. Bien. Y generalmente se mueven a partir de pseudópodos. Bien. Manteniendo estable su forma celular definida. No. Si justamente no tienen pared, no tienen nada por fuera y hacen pseudópodos de tipo, digamos como falsos pies, que me dice que no son filiformes, sino que son lobulares, esto hace que carezcan de forma definida y la cambian a medida que se desplazan, ¿sí? No mantienen su forma definida, todo lo contrario, la pierden a medida que se van desplazando. La OMS es un patógeno que ingresa al organismo humano a través de la piel, teniendo como hospedador intermedio un caracol del agua del género Bionfalaria. Bueno, primero, entamoeba histolítica no ingresa por la piel, ingresa a través de la contaminación, o sea, por vía fecal-oral, por la contaminación a través de agua o de alimentos que tienen obviamente la presencia de este entamoeba histolítico, o incluso utilizando en los alimentos utensilios que han estado infectados, ¿sí? Esto está citado en la página 10 del cuadernillo. Pero lo que está redactado acá me hace perder un poquito con el cuadro de esquistosomiasis, en donde es esquistosoma manzoni quien ingresa a través de la piel, a través de un hospedador intermediario que es el caracol del género Bionfalaria, y este ejemplo está en la página 9
del cuadernillo de animales. O sea, intenta confundirme la opción entre la transmisión de esquistosoma manzoni con entamoeba histolítica. La C me dice la mayoría de las entamoebas son de vida libre, aunque entamoeba histolítica es un parásito que infecta a todos los tipos de vertebrados y también a algunos invertebrados, siendo la única patógena en el ser humano. Esta opción la leen rápido y es como que parece recorrecta. Ahora, veamos lo que dice la teoría. Aunque la mayoría viven de forma libre, los que pertenecen al género Entamoeba son parásitos que infectan a todos los tipos de vertebrados y también a algunos invertebrados, y me dice que en los seres humanos hay por lo menos 6 entamoebas, de las cuales entamoeba histolítica es patógena. Entonces, para que no se enrosquen mucho, o sea, ¿cómo la anulo? Desde el inicio la opción me dice la mayoría de las entamoebas son de vida libre. No, la mayoría de las amebas son de vida libre, pero las entamoebas son parásitas, no son de vida libre. Sí, es verdad que la única patógena es entamoeba histolítica, que en el ser humano es el que produce el cuadro o la patología, o sea, todo lo demás está bien, pero no es que entamoeba sea de vida libre, sino las amebas son de vida libre y entamoeba es parásita. Y bueno, con esto llegamos a la última fundamentación de la última pregunta de este modelo. Obviamente los esperan, o sea, cualquier consulta que tengan los esperamos en clase para resolverlas y a prepararse para el global. Sí, ya sé, me quieren matar. Terminé la grabación del video y nunca dije la opción correcta. No solo faltó la última, sino que era la correcta. Pero la verdad es que ya había grabado todo el video y no voy a volver a grabarlo. Así que vamos a hacer un apartado únicamente con la última opción, que por cierto era la correcta de esta pregunta número 10. Y me dice, si se eliminara por microcirugía el núcleo de este organismo, dejaría de vivirse y en pocos días moriría. Pero si se le implantara un nuevo núcleo de otra misma especie dentro de las 24 horas a la eliminación de ese núcleo original, sería capaz de sobrevivirse y vivir normalmente. Obviamente, en base a lo que estábamos viendo, la verdad es que no encaja mucha esta opción, pero justamente si nos vamos no al cuadernillo de reino protista, sino al cuadernillo de célula, en la página 22, donde me da el ejemplo justamente de estos experimentos que se hicieron para averiguar cuál era la función del núcleo, me hablaban justamente de un experimento en una ameba, o sea, un protista, en el cual si yo extirpaba este núcleo, la célula dejaba de vivirse, pero podía adaptarse a las 24 horas a un nuevo núcleo. Era la opción correcta, que si bien no estaba fundamentada en este cuadernillo, por eso estamos haciendo un integrador, y justamente en el cuadernillo de célula podemos encontrar la respuesta a esta opción. Bueno, ahora sí, los dejo. Chau, chau.